Bueno, ya he pedido perdón de rodillas a Luis Herrero. He hecho fotografía. Ha hecho fotografía, le he pedido fotografía porque si alguna vez no le damos tiempo para explayarse, que ahora se va a explayar, que conste que sabemos reconocer nuestros errores. No nos da tiempo a explayarnos ni a Maite ni a mí. Pero es verdad, tengo la fotografía, Rosana, que lo sepas, de Federico Postrado. No, que se ha puesto de rodillas, pidiéndole disculpas. Pero eso es un documento gráfico, vamos. Para vuestra página web, para la historia de Libertad Digital. Lo puede publicar porque yo me hago cargo de mis responsabilidades. Bueno, pues no soy como Sánchez. Sin perder demasiado tiempo, os voy a dar la última hora. La Fiscalía va a investigar los crímenes en Gaza, según... ¿Qué Fiscalía? La Fiscalía General del Estado. Álvaro García Ortiz da orden para la investigación... Sí, voy, que te lo explico, explico porque tengo más información de la investigación de los crímenes en Gaza, según una nota que acaban de hacer pública. La encargada es la fiscal de Sala de Derechos Humanos y de Memoria Democrática, Dolores Delgado, que acaba de entrar en directo en la cadena SER para dar los detalles de esta investigación que ya está en marcha. Según Dolores Delgado, es obligación por parte de los fiscales en investigar los indicios de un posible delito de genocidio. Dice Dolores Delgado que... Hay que decir que el genocidio no es un delito como tal, es una calificación de comportamientos. No hay ningún código penal que dice genocidio. 20 años de cárcel y tal, pero sobre todo García Ortiz y Dolores que Delgado. Los fiscales están especializados en investigar en esta unidad de derechos humanos, que tienen que localizar todo ese material probatorio, lo están haciendo en tiempo real, en directo, investigando e interrogando a todas las personas que han llegado a España y que se encuentran desde Gaza, y a todas aquellas personas que, estando aquí ya procedentes de Gaza, tienen contactos con familiares o con amigos que se encuentran todavía allí. ¿Y cuándo empezó ese procedimiento? Dice que se está realizando en tiempo real, que no para porque es... y ha comparado con Libia y con Ucrania. La comparación con Ucrania ha sido constante, es continua. Sí. Es el primer caso en la posible comisión de un delito y de violación de los derechos humanos en directo, y menciona que solamente en los casos de Libia y de Ucrania se ha producido la misma situación. Se olvida de otros se olvida, por ejemplo, de Ruanda, se olvida de Darfur. Bueno, si os parece, vamos a escuchar en la cadena SER ese momento en el que Dolores Delgado explica cómo están tratando de encontrar ese material probatorio. La Corte Internacional de Justicia nos está pidiendo también que los Estados preservemos el material probatorio que vayamos recabando para después una posible exigencia de responsabilidades y contribuir precisamente a esos procedimientos y a esos juicios que podrían llegar, sí. O sea, que no hay nada, pero que les ha pedido la Corte Penal Internacional que guarden testimonio. Sí, eso es, el material probatorio no se sabe cuál es el material probatorio. Bueno, le han preguntado y ella de momento lo que ha dicho es eso, que están haciendo entrevistas, interrogatorios con personas que han llegado desde Gaza y que se encuentran ya aquí en España, y con los contactos que esas personas, estando ya aquí en España, les están dando con gente que tiene y que todavía se encuentra allí. Material probatorio. Bueno, la ventaja que tiene Dolores Delgado, que es Dolores Delgado de Garzón, o sea, el delito en persona, expulsado por prevaricación. Este ya también empezó su marido ahora que tiene un burro en común. Este empezó con los delitos cuando pidió el certificado de la muerte de Franco. Quiso juzgar a Franco y al régimen por delitos contra la humanidad. El delito contra la humanidad es haber tenido de jueza a Garzón y a esta tía de fiscal general del Estado, habiendo sido ministra de Justicia de este gobierno de todas las corrupciones. Pero es también de memoria democrática. Así que tendrá que aprenderse cómo empezó la guerra en Gaza. No, pues si es de memoria tendrá que acordarse. Pero en realidad no hay nada. Ella lo que quieren es foco. En un momento determinado habla de que la Fiscalía recibe un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional relativo a las acciones del ejército israelí contra la población civil en Gaza. Me lo creo. Y que a partir de ahí, que podrían ser contrarias al derecho internacional, y que a partir de ahí se desarrolla... La Comisaría de la Policía Española. Sí. No me lo creo. La Policía Española, salvo que esté prevaricando, no puede meterse en asuntos que no son de su encuentro.
incumbencia. O sea, son incapaces de resolver casos y solucionar, por ejemplo, las filiaciones de los MENAs, y en cambio van a averiguar lo que está pasando en Gaza, la policía, o va a asumir la investigación de delitos en Gaza. ¿Y qué juez respalda esa investigación? Porque la policía por su cuenta no se puede poner a investigar. Todo esto forma parte del gran número que está organizando Pedro Sánchez. La Fiscalía puede actuar de oficio. Sí, pero la policía ya dice que es que la policía les pasa una información. Y no estaba claro cuál es el origen de esa información. Pero por lo que, primero, estamos viendo lo que ha pasado en la Vuelta a España. Están felicitando a los delincuentes, a los etarras, a los yihadistas, etcétera. Y ahora se nos mete en otro bulo electoral. Son realmente muy buenos a la hora de organizar las campañas. No los gana nadie. Lo hemos visto cómo están imponiendo, porque esto sí es el relato famoso del genocidio a todas horas, haciendo creer que es un término que ya todo el mundo considera unánime, cuando somos el único país en Europa, el único primer ministro que lo ha declarado, que lo define como tal. Lo de la Vuelta Ciclista ha sido perfectamente organizado por sabemos ya el origen de Kale Borrocas. La policía ha detectado también a gente vinculada con el yihadismo. Han hecho creer que era como un clamor popular, lo que era estrictamente... No había ni 15.000 entre todo Madrid. Algaradas callejeras perfectamente organizadas. Y ahora viene, pues bueno, aparte la campaña de los actores, la cultura y... el fiscal general, que no encuentra nada de Begoña Gómez, que no quiere hablar de Begoña, ahora va a investigar lo que está ocurriendo sobre el terreno en Gaza. Bueno, pues o sea, es una auténtica tomadura de pelo. Dolores Delgado hace referencia a los fiscales, dice: los fiscales estamos especializados en investigar, y es sobre la unidad, y es en concreto el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, el que también va a estar en este equipo que se ha formado. El de la mofeta en la cabeza. En la que lleva ahí efectivamente. Entonces, tendríamos al fiscal general del Estado, Dolores Delgado, Jesús Alonso. Le preguntan en un momento determinado a quién quieren encausar, es decir, que si esto va dirigido a llevar en un futuro a Netanyahu a los tribunales. Y esto es lo que dice Dolores Delgado. Los tribunales nacionales no pueden enjuiciar a los jefes de Estado y de Gobierno. Esto solamente lo puede hacer la Corte Penal Internacional. Bien, esto está claro, así que nunca podríamos perseguir o acusar, en este caso, a Netanyahu. Eso está claro y fuera de toda duda. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar los indicios, concretar las pruebas de esa posible comisión de un, por ejemplo, un genocidio. Puede ser como si fuera cualquier cosa. Hay que decir que ella... su marido, Siniestro Garzón, sí que quiso enjuiciar aquí a Pinochet. En cambio, negó las denuncias contra canibalismo contra Obiang en la Audiencia Nacional. Pero ella, en la famosa grabación de Marlaska Maricón, cuando estaba con todo el AMPA policial y judicial, que son lo mismo, con El Gordo, con Villarejo, etcétera, dijo que ella había visto a fiscales del Supremo con menores en Colombia. Ella era entonces fiscal en ejercicio. Fue en un viaje de gente, fiscales, jueces, etcétera, a Colombia, creo recordar. Y no, por supuesto no lo persiguió. Y sí pudo hacerlo porque era la comitiva española. No lo hizo. Mira, estos son gentuza a la que le da igual lo que pase en Gaza, en Ruanda y donde sea. Y se acogen a este estado, digamos, emocional, y dentro de un mes, a lo mejor 20 días, y electoralmente han encontrado otra cosa. Hombre, yo creo que hay dos... Yo en esto veo dos planos. Uno, efectivamente, el gobierno ha querido, digamos, ponerse al frente de la manifestación ante Netanyahu, lo está utilizando como arma, quiere ser el país que más se signifique, el primero que reconoce el Estado palestino, el primero que se retira de Eurovisión, el primero que activa la justicia de su país para acumular pruebas contra Netanyahu. Bueno, es decir, está claro que ahí Pedro Sánchez ha encontrado un filón, una bandera que quiere enarbolar, que cree que le conecta con su electorado y que le viene bien desde el punto de vista electoral, y utiliza todos los recursos a su alcance, incluyendo la Fiscalía. Eso no es ninguna novedad, porque ya sabemos que la Fiscalía es un recurso a su alcance y lo ha utilizado todas las veces que quiera. Esa es una cuestión. La otra cuestión, efectivamente, es que digamos que Netanyahu se lo está poniendo fácil.
Es decir, a mí me produce una cierta pereza mental entrar en el debate si es genocidio o no es genocidio. Entre otras cosas porque depende de si queremos utilizar genocidio tal y como lo define el diccionario de la Real Academia o queremos entrar en disquisiciones jurídicas. No, pero es que es un hecho jurídico. Es una matanza sistemática de personas por razones de etnia o región. Sí, sí lo es. No lo es. No lo es. No lo es. No entra ni cualquiera con que sea palestino lo matan. No lo es, Luis. Bueno, no, quiero decir, no lo es. No lo matan por ser palestino. Pero pues eso sería genocidio. Están matando indiscriminadamente. Porque por cada militar, tampoco es verdad. Hombre, por cada militar fallecen 7 civiles. ¿Quién te ha dado esas cifras? ¿Jamás? No. Porque todas las cifras que se están usando son de Hamás y de la ONU, que es Hamás. Bueno, no, la ONU no es Hamás. La ONU es Hamás. Y en todo caso están hablando de 1-1, según las cifras de Hamás. El principio que rige es, vamos a ver, tú hablabas, y en eso tienes toda la razón, del origen de la guerra de Gaza. Es decir, el atentado de Hamás y el derecho a defenderse de Israel, nadie lo cuestiona. ¿Cómo que no? Ahora todo el mundo. No, yo digo por lo menos en esta mesa. Es decir, yo creo que no es razonable cuestionarlo. Por supuesto que tiene derecho a defenderse. El único problema es que ese tipo de defensas tienen que estar regidas por el principio de proporcionalidad. Si tú rompes el principio de proporcionalidad, pierdes la razón. Bueno, pero ¿quién dice que una guerra cuando empieza lo que tienes que hacer es ganarla? La respuesta tiene que ser... No, la respuesta tiene que ser proporcional, Federico. Es que el problema, ¿cuál es la proporcionalidad en este caso cuando no es una guerra convencional? Cuando lo que tienes es a un grupo, que es que todo el mundo se olvida de la segunda parte, que es que Hamás es el que tiene retenida la población, que está bajo tierra y que a quien pone frente a las armas es a la población civil. Hombre, para Israel diría, bueno, pues no paro ya. Pero en este caso no acabas con el objetivo, que es terminar con Hamás. Bueno, yo no digo que acabes con el objetivo. O sea, a mí me parece que el objetivo de acabar con Hamás es perfectamente legítimo. El problema es el procedimiento. Es decir, si el procedimiento que tú estás utilizando, el precio, el coste que estás pagando... Avisan de los bombardeos, abren corredores humanitarios. Ayer abrieron un segundo corredor. ¿Qué pasa con Hamás? Que a la gente que sale les obligan a darse la vuelta. O sea, es que estamos contra un enemigo... que no es un enemigo convencional, es muy difícil. Bueno, y que sabe perfectamente que con tal de sentirse bueno, la población occidental traga lo que sea. Le sirven, ¿te acuerdas la foto de la niña esta muerta de hambre? Y resulta que tenía una enfermedad congénita. Israel mata de hambre, ya no se habla de la hambruna. ¿Por qué? Porque esto está perfectamente organizado en todos los países europeos a la vez. Y van a cumplirse 2 años. Lleva la guerra como tal, como mínimo 1 año y medio. En este 1 año y medio, solamente lo de la hambruna se plantea el mes pasado. Casualmente, todo el mes de agosto, todas las noticias que llegan, todas son de Hamás. La relatora de la ONU, y lo comentábamos ayer, ha publicado un informe que, si la ONU no fuera una colección de delincuentes, que es lo que es la ONU, básicamente una colección de dictaduras corruptas, pues es que no se habrían atrevido a publicarla. Entre las cosas que dice... que han muerto 680.000 han sido las víctimas. Según Hamás, 61.000 entre combatientes y civiles. 680.000. Niños, 350.000. Nunca ha habido tantos niños en Gaza. Pero esas son las cifras que se están manejando para hablar de genocidio y de que entran a matar indiscriminadamente. Eso lo has dicho tú. Yo sostengo que la respuesta de Netanyahu es insostenible, es desproporcionada, es inhumanitaria y es absolutamente condenable. Creo y deseo que acabará pagando todo lo que está haciendo ante el Tribunal Penal Internacional. Bueno, es que yo creo que lo que están diciendo de que matan indiscriminadamente es una ofensa a los soldados israelíes que están muriendo precisamente por rescatar a los rehenes. Y además es mentira. Bueno, han muerto 1.000 soldados israelíes. Sí, los héroes, Claro. Bueno, es que están defendiendo a los suyos, o no había que defenderlos. Un genocidio para ellos sería mucho más fácil simplemente bombardeando y dejando Gaza hecha un escombro, pero sin necesidad de meter soldados. Están metiendo soldados. O sea, es una estrategia complicada que nos espeluzna al ver el resultado, pero es que es una guerra. Pero es que no hay otra manera. Cuando tienes al enemigo que está usando a su propia población, es que la alternativa es ya dejar de luchar y acabar con el tema y que jamás se reproduzca y que dentro de 1 año
estemos en la misma situación. A ver, es horrible, pero es que la realidad es esa. Bueno, pero vamos a ver, o sea, es decir, pero vamos a detenernos en lo horrible del acontecimiento y ver si efectivamente esa es la única manera de hacerlo. Si aquí el problema no es, vuelvo a repetir, el derecho que tiene Israel a tratar de acabar con Hamás y de responder a las agresiones continuas de los terroristas en suelo israelí, naturalmente que no, hasta ahí podríamos llegar. El único problema es que la reacción tiene que ser proporcional y de la misma manera que cada vez que en la Guerra Fría había una agresión, pues cuando se planteaba la posibilidad de bombardear con misiles, no sé qué, se decía, a ver, ¿dónde no hay daños colaterales de población civil? Y, eso, Luis, perdona que te diga, ¿sabes lo que pasó? Lo que pasó en la Guerra Fría, lo que pasó es que en la Guerra de Vietnam, apoyado por la Unión Soviética y la China comunista, los periodistas dijeron, tremendo, qué masacre, en My Lai o en My Loi y tal. Por supuesto, cuando Estados Unidos, sin perder una sola batalla, dio por perdida la guerra, y se volvieron los soldados, y cayó Saigón, no quedó ni un solo periodista para hablar de los 2 millones de vietnamitas asesinados. Cuando salieron los periodistas de Laos y de Camboya, porque se fueron los americanos, ya no quedaron periodistas para denunciar las horribles masacres, casi 1 millón de personas asesinadas por los comunistas en Laos y casi 3 millones en Camboya. No había ni un solo periodista. De los que hablan ahora con los datos de Hamás, que hay muchos en la prensa, ven trozos de telediario como los veían los americanos en Vietnam. ¡Ah, qué atrocidad! No la quiero a la hora de comer. Pero Vietnam, Laos y Camboya, pues 7 millones de personas víctimas del comunismo porque Estados Unidos prefirió tener la siesta en paz sin imágenes desagradables. ¿A dónde se va Àngels Barceló, la defensora del golpe y de otros golpes, a hablar contra Israel? ¿Se va a Israel? ¿No se va a la franja a vivir, en fin, con las víctimas? ¿Por qué? Porque vería que los soldados israelíes... ¿Pero qué pinta un soldado israelí? ¿Qué le importa a un soldado israelí un civil que no le hace daño? El soldado israelí está recibiendo órdenes del soldado israelí voluntario. Y recibe órdenes de matar indiscriminadamente a civiles. Tú hablabas del origen de esta guerra y en eso estamos de acuerdo. Pero si nos remontamos previamente, aquí hay un problema que tendremos que solventar algún día, y es que tanto los israelíes tienen derecho a tener su Estado como Palestina tiene derecho a reconocer su Estado. Palestina tiene su Estado el mismo día de la independencia. Nunca han querido tener un Estado, ni le han reconocido los árabes ningún Estado. Quieren liquidar a Israel. Los árabes son los que plantean el origen del conflicto en el año 48, cuando invaden Israel el mismo día que se reconoce el Estado de Israel. Luis, por salir un poco de la cuestión y avanzar, Dolores Delgado aludía a Libia y a Ucrania. Por ejemplo, se olvidaba del éxodo masivo de venezolanos, 8 millones. Por supuesto, pero sí. No gastaré ni un segundo en defender a Dolores Delgado. La cuestión es, y es lo que está dando la versión también de todos los israelíes, también los judíos israelíes que residen aquí en España, hablan de cortina de humo desde el pasado domingo, cuando el presidente del gobierno hizo esas declaraciones. Claro, no estamos prestando demasiada atención quizá a esto y estamos desviando la atención sobre otras cuestiones. Eso es lo que trataba de explicar hace un momento, cuando aquí hay dos planos, que naturalmente el gobierno lo está utilizando y está utilizando todos los recursos a su alcance, empezando por la Fiscalía, por conectar con la noticia de hoy, sin ninguna duda. O sea, no tengo la más mínima duda, y que desde luego van a tratar de estirar el chicle y todo lo que puedan para que se hable de esto y no de otras cosas, ninguna duda. Ahora, hay un problema de fondo, yo no me puedo olvidar, yo no puedo ver con simpatía lo que está pasando en Gaza, no lo puedo ver. Por mucho que pueda entender alguna reacción y desde luego quiera completar un cuadro que otros en su relato olvidan, como el origen del conflicto, como el atentado del 28 de octubre del 23, etcétera. No lo puedo olvidar y entiendo perfectamente la indignación de los israelíes, pero les pido proporcionalidad en la respuesta a ellos y a cualquiera. ¿A cambio de qué, Luis? ¿Tú le garantizas a Israel que no se va a volver a repetir? Yo no le puedo garantizar nada. ¿Y quién le puede garantizar? Bueno, pues yo creo que... ¿Quién? O sea, ¿quién puede garantizar a Israel que ya se encargarán de que no vuelva a pasar?
¿Quién? La única es la desaparición de Hamás. Volvemos a repetir, el fin no justifica los medios. Tú no puedes estar poniendo en marcha una máquina que de hecho está acabando con miles de ciudadanos inocentes. Pero perdona, no lo pones... No puedes justificar eso. Perdona, los que a mí no se me ocurre ninguna manera de... Oye, los pone Israel a los inocentes. Pero si da igual. Los obligan a estar allí como escudos humanos. O sea que lo mejor es que Israel se quede a esperar el próximo pogrom. No, desde luego lo que no es bueno es que eso siga ocurriendo. Pues oye, llevaba ocurriendo casi 2 años y nadie decía nada hasta que no han tocado el pito los de Hamás, que son Irán, y lo han hecho en toda Europa a la vez. Hasta este verano nadie decía nada. No arrancarás de mis labios una sola palabra ni de simpatía de Hamás ni de remota pero es que Hamás no es Hamás. Hamás es la voluntad de exterminar a los judíos. Claro, los que quieren exterminar a los judíos son los árabes, especialmente los iraníes. Estoy de acuerdo. Jamás podría liberar a los... Ese es el origen del conflicto. Pero sí, ya sé cuál es el origen del conflicto y sé cuál es la gravedad del conflicto. Lo que yo estoy justificando es la respuesta desproporcionada ante ese conflicto. Israel ha dicho, entregan a los rehenes, entregan las armas y se acaba. ¿Por qué no entregan a los rehenes? ¿Por qué la presión en vez de contra Israel no va contra Irán o contra Egipto, que tiene cerrado el paso? Ayer estaban los reyes haciendo un discurso que parecía, en fin, de Eurovisión. Sí. Y además estoy por la paz en el mundo y contra el cambio climático. Solo falta los eso. discursos del rey los escribe el ministro de Exteriores. Bueno, no, tampoco. Me temo que no solo. Pero el problema no es ese. Es que ahí había un proyecto precisamente para ir a la raíz del conflicto, que es reconocer que los judíos tienen derecho a vivir en su tierra ancestral, de los judíos, no de los palestinos. Bueno, y el pacto de Abraham, que ya estaba hecho, de Egipto, con Marruecos, con Arabia Saudí y tal, es lo que se cargan estos en una acción desde su punto de vista magistral, porque obligaba a Israel a entrar en guerra. Y entra en guerra. Pero igual que el 11S, entra en guerra. Y además, por cierto, también, por primera vez, filmado y retransmitido todas las atrocidades que estaban cometiendo. Por ellos mismos. Por ellos mismos, para justamente el objetivo de obligar a Israel a responder como ha hecho. Esto continuará. Ahora, si yo fuera israelí, ¿qué le pediría? Que acabara pronto la guerra y que la ganáramos. Si es que el problema es que se está prolongando. Y vendrá otra, puede ser. Pero es que Israel no puede perder una guerra. Porque adiós, se acabó. O sea, jamás puede perder las guerras que quiera. Jamás es Irán y luego gente que vive como carne de cañón. Claro, es verdad que luego Netanyahu ha utilizado también esta guerra, sobre todo que tiene unos aliados indeseables en el gobierno, que son los que están además haciendo declaraciones absolutamente irresponsables, pero bueno... Y al día siguiente de terminar la guerra perdería las elecciones Netanyahu sin duda. No, porque es un tipo, efectivamente, ya era denostado antes de la guerra. Mira, yo lo conocí cuando llegó al poder, en el Parlamento, en la Knesset, en el 92. Pues entonces no estamos tan lejos. No, sí estamos lejos, porque para mí, el derecho a sobrevivir de Israel y de vivir de los judíos es muy superior a las circunstancias de una guerra que siempre serán atroces. En la guerra o matas o te matan. Ha sido así desde antes de Caín. Bien, bueno, pues... Pero bueno, tampoco hoy, como he llegado tarde, que no pasa nunca. No, podemos discutir. Parece... pero a ver, esto es una discusión normal. Lo que no es normal es las discusiones que se montan. ¿Y la madre con el niño muerto en brazos? O sea, no, si entramos ya en ese terreno... No. Tenemos encuestas sobre la mesa y como sé que a Luis le encantan, os voy a dar el que además dato. Sabe. No sé nada. Y además es encuestivo. Es una encuesta de DIM, ¿vale? Entonces se publica en el diario 20 Minutos, muy diferente a la del otro día de ABC. Bueno, hay unas diferencias importantes, sobre todo sobre la representación de Vox, que aunque incrementa el número de escaños en el Parlamento, 42-44 no llega a esa cantidad de escaños, 60-62 le llegaba a dar el otro día el ABC. 150-154 representantes el Partido Popular, 109-113 el Partido Socialista, que se mantiene en esa línea, 42-43 para Vox, y bueno, pues la bajada es extraordinaria para Sumar, que pasa de 31 representantes a 8 o 9 representantes tendría, y Podemos no alcanza a los 3 diputados. He leído con detalle esa entrevista, más que nada por mantener esa injusta fama que me precede de que me gustan mucho las encuestas. Bueno, el caso es que las de Glutes... ¿Y qué conclusión?
hay que comparar, o sea, mi consejo es que se compare esa encuesta con esa misma encuesta del mes de julio. Y entonces ahí es donde ves cómo se están produciendo las oscilaciones, porque la comparación que hace Rosana, y no está mal hecha, es con las elecciones del 23J. Efectivamente. Pero si tú analizas cómo ha evolucionado en los últimos 2 meses la tendencia, ahí sí que se ratifican algunas tendencias. Es decir, el PSOE sube un poquito, 0,8 décimas, quiero recordar, el PP baja más de 1 punto y Vox sube 1 punto. O sea, que decir, y eso es lo que yo creo que está marcando... Y a la izquierda del PSOE pierden 3. Sí, pero esas tendencias en el fotograma de esa comparación, de esa encuesta consigo misma 2 meses antes, es lo que te dice cómo está en este momento la tendencia actual. Y esa tendencia actual sigue siendo preocupante para el Partido Popular. ¿Por qué? Eso pues sin duda. Pero no para la derecha. Lo que hay es dentro de ese grupo un cambio, pero tiene su lógica. Por ejemplo, ahora habrá una encuesta la semana que viene y saldrá, la veremos el lunes. Unos interpretarán que lo de Gaza deja mal a la derecha porque la izquierda tiene su célebre superioridad moral y tal, y otros dirán que después de la Vuelta Ciclista a España ven que este tío es un canalla que usa cualquier cosa para mantenerse en el poder. ¿Y eso cómo se va a traducir? Misterio. ¿Va a tener más efecto la memoria de lo que es Sánchez que las fotos últimas? No. Lo de Eurovisión va a ser contraproducente. Lo de que no pueden ir al Mundial de Fútbol, me encantaría. Me encantaría, pero yo quiero que empiecen por la Liga. No, pero yo la Liga Negreira, que no vayan. No hay Liga. Es más, en la Copa de Europa solo va el Real Madrid por antigüedad y por no dejar solos a tal. Y si es, pues el Madrid y el Barça tampoco van a la Copa de Europa. Eso sí crea un efecto internacional. ¿Lo van a hacer? No, porque no suprimen el baloncesto, todas las competiciones federadas. El otro día hubo una declaración del COI, de que muy pocos medios están haciendo eco, diciendo que no había absolutamente ninguna razón en la Carta Olímpica para excluir a Israel de las competiciones deportivas. Todo lo contrario. Claro. Pero hay un elemento añadido. Este equipo, donde solo hay un judío, además, que es de propiedad israelí, solo hay un judío, corrió la Volta. En la Volta no pasó nada y era el mismo equipo. Y en cambio, en la Vuelta Ciclista a España, en Cataluña, ya montaron el pollo. O sea, que esto depende. Claro. Es una cosa política de cabo a rabo. Igual que en Francia siempre se ha dicho, es que Macron en qué momento hubiera tolerado el Tour, el menor incidente en el Tour. Macron llamando a cargarse el Tour. O sea, ahí sí que lo matan. O sea, es... En fin. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, vamos a dar el colacel. Hoy está Herrero, sí, pues que se lo dé. Herrero, ¿a quién más lo necesita? ¿Quién lo necesita? No tenemos stock suficiente para atender a todos los necesitados. Pues, hombre, yo hoy se lo daría al Cholo, ¿no? El Cholo tiene que estar hecho polvo porque que remontes al Liverpool y que ya en el descuento te ganen el partido. Como si fuera el Madrid. En el minuto 90 y pues Ramos. Imagínate, ese es un golpe durísimo. No, pero es que yo lo oí como ese. A mí me hace gracia el Cholo porque es un jeta monumental. Y decía, claro, es que estamos luchando contra el racismo. No serás tú con lo de Vinicius. No será tu club que colgó a Vinicius de un puente. Pero qué jeta tiene ahora. Lo habla, a mí me convenció. Y de pronto, anda, y lo de Vinicius tal, mono, tal, colgado, ahorcado. Pero en el primer momento, los argentinos se explican tan bien, me convenció que es intolerable atacar al Cholo de esa manera, con los feos que son los de Liverpool. Luego pensé, pero ¿y lo que nos hacen a nosotros? Pero es verdad que lo viste divinamente. O sea, parece un escuadrista mussoliniano, pero lo viste muy bien. Y además los goles fueron todos de rebote. Pero Marcos Llorente también es que me cae bien. Es de familia. Es que ten en cuenta que fue madridista. Hijo del Lechuga. Tiene todo. Venga, pues a los hermanos atléticos y no pasa nada. Hay más días que longanizas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se ha acabado el verano, bueno, casi, algunos todavía siguen de vacaciones, pero los que hemos vuelto nos hemos propuesto seguir cuidándonos y hacerlo por fuera y por dentro. Seguir luchando contra los radicales libres, seguir nutriendo de forma profunda nuestro organismo. La mejor forma de hacerlo es una fórmula magistral, la que se incluye en Colacel Antiox de Mundo Natural. Consigue ser el suplemento más efectivo gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo a la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno.
El resultado, pues lucimos más jóvenes, aunque ya se hayan acabado las vacaciones, y lo hacemos por dentro y por fuera al frenar ese estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 914460000. Pregunten a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es y muy sencillo también a través de la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver qué nos trae Naya, la última novedad del Corte Inglés. Si necesitas un nuevo portátil con inteligencia artificial o cambiar el frigorífico por uno más eficiente o una tele o quieres ese móvil que tanto te gusta, ahora es el momento porque con los supertecnoprecios del Corte Inglés lo tienes más fácil. Solo hasta el domingo 21 de septiembre hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos de las mejores marcas. Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, todo con hasta el 20% de descuento, con las facilidades y tecnoventajas que solo te ofrece el Corte Inglés e Hipercor, como seguro gratis, entregas incluso en el día y toda la confianza para comprar en el Corte Inglés. Hasta este domingo, súper tecnoprecios con hasta el 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos, en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes en elcorteinglés.es. Es la mañana. Es radio. Bueno, tiempo, calor y calor. Los caloríferos y calorífilos, por ejemplo, Luis, aprovecha porque son 2 días que los que quedan. Eso te iba a decir, es que nos queda un corte de pelo. Pues sí. Ya para pasado mañana, ya fresquito, pero sobre todo el lunes, las temperaturas no caen, se desploman como la moral de Sánchez. O sea, digo la moral, no la ganas de matarnos, que los tiene. No. Oye, ha cambiado, se ha vuelto a operar la cara. Ahora solo se le ha salido una vena, le han quitado de un lado, lo contaba muy bien Jorge Bustos ayer. Sí, se había puesto el botox por la frente. Y le ha salido una especie de tubería de botox que se le ha reventado por aquí y encima de la ceja le ha salido otra ceja que es de botox. En fin, pero está contento. Él es feliz, lo suyo es el maltrato animal. Bien, pero en el tiempo, bueno, hoy es un maltrato. 35 grados en Madrid, a nada que corras o te muevas. La máxima nacional, Córdoba y Granada. Esas cuestas de la Alhambra. Yo digo que hay no menos de 1.500 japoneses delante y puede que 500 chinos detrás, o sea... Y van todas tapadas los japoneses, van como es por la piel y el calor les da lo mismo. Bueno, 39 grados. Le sirve para un roto y para un descosido. Cuando hace calor, porque Granada es insoportable con el calor. ¿Verdad? Cuando hace frío, Granada es insoportable. El único caso, tú esquías por la mañana y a mediodía comes en la playa. Eso es Granada, oye, no es poca ventaja. Y la mínima es una mínima calurosa. Oviedo y la gélida Lugo, 12 grados. Vámonos a la bolsa, Luis Fernando. Bueno, la bolsa que está de enhorabuena. El IBEX 35 abre con ganancias, está anotando ahora mismo un 0,51%, suficiente para sobrepasar los 15.200 puntos. Concretamente está cotizando en 15.217, después de que ayer la Reserva Federal norteamericana confirmara que finalmente iba a bajar los tipos de interés, y no solo eso, sino que dijo que probablemente vuelva a bajarlos un poquito más adelante. Un cuarto, un poco más y baja una décima, o sea... Sí, bueno, pero ojo, sí, pero mostró una debilidad ante Trump. Eso es, ya el mercado dice, no, bueno, nos van a seguir dando metadona. Eso es. Y el problema que tenemos, y hay que seguirlo muy de cerca, es el problema de las divisas. Claro. El dólar cada día está más débil, sí, el euro cada día está más fuerte, y esto puede generar tensiones financieras en el corto y largo plazo. Iremos viéndolo. Bueno, ¿y qué me cuentas de buy and hold? Pues que en esta situación lo mejor es tener el dinero a buen recaudo. Y sabemos que en España la renta fija es una de las apuestas preferidas por esos inversores que se saben ultra conservadores. Y qué mejor que estar con el mejor gestor de España y del mundo en renta fija. Hablamos de Rafa Valera, es uno de los responsables de Buy and Hold y que ha sido nombrado mejor gestor global a largo plazo en renta fija corporativa euro y el único español
único español en el top 5 según Citywire. Es precisamente por la rentabilidad que ha conseguido en los fondos Buy and Hold Bonds y Buy and Hold Debt. Y para todo aquel que quiera saber cómo funciona Buy and Hold y estos fondos que lleva Rafa Valera, pues tienen que llamar al 900-550-440, preguntarlo en su propio banco o entrando en www.elmejorenrentafija.com. Bueno, vamos a ver, esta es una noticia de interés cultural de la ONCE. Reconozco que tengo veneración por los taxis, siempre. Antes no tenía carné y, como digo, ahora tengo carné y es igual. Un taxi es uno de los mejores sitios del mundo, si es en España. En Nueva York, el pakistaní te puede llevar a Bangladesh y además no atiende a razones. En Miami, que era antes de Madrid la ciudad hispana más cerca de los Estados Unidos, te coge un haitiano, que son los que llevan los taxis, y yo, porque sabiendo francés, más o menos, en el que consigo que no me saquen de Florida. Pero si no puedes acabar en Nueva Orleans. En cambio, en Madrid te cuentan lo que hay. Entablan relación contigo. Y si eres pumpido, te echan del taxi. O sea, eso es extraordinario. Pues el taxi, noticia de interés cultural de la ONCE. Este domingo se van a exhibir distintos modelos históricos, desde el Citroën 11 del año 1948 hasta el Seat 1500 de los años 60, entre otros. Eje Atocha-Colón, al aire libre, a disfrutar de la historia del taxi. Sí, señor. Hoy me ha encantado, y yo creo que a Luis Herrero, no sé si se lo ha leído ya, el artículo de Cristina Losada en Libertad Digital, donde hace una alusión a todos los hombres del presidente, y una de las frases más famosas de la película que pronuncia Robert Redford, o el papel que interpreta Robert Redford, sobre la Casa Blanca y los mitos que se crean en las presidencias del gobierno, y hace un paralelismo con Moncloa, y dice Cristina Losada, que es una gran conocedora además de la historia de Europa, que quizá nos lleve a un adelanto electoral el presidente del gobierno, enfrentándonos a aquellos que dicen que en Gaza se está cometiendo un genocidio y a aquellos que dicen que no se está cometiendo. Y ella, que es un poco provocadora también, ha publicado recientemente un post en su cuenta de Instagram y también en su cuenta de Twitter sobre el bombardeo de Dresden, y dice que si aquello fue considerado, o hoy se consideraría, un genocidio. En concreto, dice: el bombardeo de Dresden en febrero del 45 por la aviación aliada dejó en la ciudad destruida y mató a 25.000 personas como mínimo. Algunas estimaciones hablan de 250.000. En su mayoría eran mujeres, niños y viejos. Pregunta para la gente de hoy: ¿fue crimen de guerra? ¿Fue un genocidio? Hiroshima. Bueno, Hiroshima ha sido probablemente lo mejor que se ha hecho en una guerra. Bueno, bien, pero entre 3 millones de japoneses y 2 millones de americanos, que se preveía que iban a morir seguro en la toma de las islas de Japón, a 50.000. Tú eres Truman y ¿qué haces? No, yo mando a 2 millones de soldados de los míos a morir. A mí siempre me ha asombrado que la gente se meta con una bomba atómica. ¿Qué pasa? Que si te mata una bomba no atómica... Bueno, pero es el mismo principio que el bombardeo. La teoría del mal menor, exactamente. Pero por supuesto, hay una cosa más. Antes de que tuviera Truman esa cuestión, que era una cuestión, digamos, de orden moral, yo creo que no dudó ni 5 segundos, pero hay gente que sí. Y hacen películas, dudar entre morir 2 millones y 50... Pero por favor. Pero bueno, vamos a suponer que pasara así. Los bombardeos de Tokio, cuando ya Tokio no se podía defender, antes del final de la guerra, murieron más que en Alemania. Entre los unos que no querían reconocer, porque aún era Dios el emperador, y hasta MacArthur siguió siendo Dios, que no querían defender, y Estados Unidos, que les parecía feo, por si tenían que morir 2 millones allí, pero 2 millones de americanos. Ni se sabe los que hubieran muerto japoneses, que eran soldados muy buenos, como los alemanes. El problema es que eran muy buenos soldados. Te mataban y morían, pero te mataban. Bueno, es tremendo. O sea, las imágenes que hay ahora que se han, digamos, descongelado, estaban guardadas en los archivos americanos y japoneses de los bombardeos. Es todo población civil. Porque todos los soldados estaban en el frente. Claro. En fin. ¿Qué hacemos? Bueno, pues una pausa. Una pausa. Sí. Yo, de verdad, quiero que no se olvide de toda la información que estamos dando de la corrupción. Estoy contigo, Luis, que aquí, decíais, el problema es que hay que dar las noticias, que son del día, pero como píldoras. Decía, a ver, la noticia de la manipulación electoralista del gobierno. Pues hoy ha salido y tal, diciendo que Feijóo ayer tropezó con una niña en la calle y la niña se cayó y perdió la muñeca.
Vale, muy bien. Vamos ahora a tal. Es como la noticia Begoña, cultural de la 11. Exactamente. La noticia. Exacto. Podemos ser la noticia estafa del gobierno de cada día. Dámosla exactamente. Bueno, nosotros teníamos en la linterna, acuérdate de la cultura, la noticia Carmen Calvo, cuando ella era consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, que cada día pues era una. Pero eso una fiesta, eso ya fue una versión, la primera versión fue con Luis. Tiene contraindicaciones, porque no, pero perdona, ¿te acuerdas de cuando eran los viernes de Rosa Conde? Sí, hombre, perfectamente, porque entonces la rueda de prensa era el viernes porque el Consejo se reunía el viernes. El Partido Popular está en esa idea, yo creo. No sé si la ejecuta muy bien, pero tiene alguna contraindicación que tiene que calcular. Cuando haces un programa, que es el caso tuyo y también el mío, y ves todo el material que tienes que administrar y tienes que priorizar y tienes que contar, te das cuenta de que hay un asunto que ha despertado no sé cuántas reacciones y que está en todos sitios. Y entonces el Partido Popular no quiere entrar. Entonces, como no quiere entrar porque no lo quiere alimentar, pues entonces no está el Partido Popular. Entonces, claro, el problema está en que al no estar, pues no está. Entonces desaparece y entonces no se sabe qué es mejor. O sea, bueno, por eso digo que hay que analizar la contraindicación. Mira, un caso que creo que es muy, muy claro es a lo que acabas de aludir, además, es la noticia con la que nosotros hemos abierto hoy, que es esa decisión del organismo que depende directamente de Óscar López de no investigar Oficina o de Conflicto de archivar, Intereses. efectivamente, desde esa oficina, el papel de Begoña Gómez y el papel del presidente del Gobierno respecto al rescate de Europa, si se cometió un conflicto de intereses. Denuncia del Partido Popular, además. Claro, esa fue una denuncia que es lo que tendría que hacer el Partido Popular de verdad, por dos razones. Primero, porque es su obligación moral. Y segundo, porque hay gente cuyo empleo es poner denuncias, a veces para que no se pueda denunciar en serio. Como no se puede juzgar dos veces lo mismo, una denuncia rechazada ya te la vuelven a rechazar. Y hay gente que vive de eso y no se quieren manchar, no, porque eso es... No, pero nosotros, siempre dicen lo mismo, yo no voy a descender. Nosotros teníamos muy, muy claro la importancia y la relevancia de esa información, porque también teníamos muy clara el cronograma, claro. La declaración de Leticia Lofer Wakalúa, la declaración del propio Hidalgo, que era el CEO de Globalia, es decir, las reuniones que se produjeron durante aquel mes de julio, lo que hemos repasado. El correo de ¿Qué Nadia declaraciones hay del Partido Popular al respecto? Bueno, pues hay una pequeña declaración de Cuca Gamarra, que no tiene audio, que me imagino que será un periódico en una fuente o en un corrillo que se ha dado en exclusiva al periodista de ese periódico, y hemos tenido que recurrir precisamente a esa comisión de investigación para poder ilustrar con sonido esa información. Y una denuncia de ellos. Es decir, ellos no alimentan tampoco, y ahí tienes razón. Sí, no, en eso tienes razón. Y además, como siempre, después del verano, vienen con una empanada de grelos que es que no se la quitan de en medio. La primera vez, hace 3 años, hasta Navidad no empezó a ser humano, a ser hombre, Feijóo. El año pasado fue un mes, más o menos. Y este año, no sé, lleva 15 días, que es que no puede estar peor. Y el fichaje de Nadal, que es como poner a Soraya de secretaria general del partido, es uno de esos disparates que dices, pero ¿en qué partido, de qué temporada, de qué liga están jugando? Es como si la empanada, que es tan buena en Galicia, tú crees que has comido empanada hasta que en Galicia comes empanada. Pero la empanada que traen en sentido figurado, en fin, una pausa. Bueno, Silvia, hoy que ha sido un día animado, no nos olvidamos de Europa, ni de Plus Ultra, que fue el tráiler de lo de Europa. Otra vez Venezuela, otra vez Aldama, otra vez el narco. Sí, pero preguntábamos esta mañana, Federico, qué le parecía a nuestros oyentes lo que decía ayer el presidente en el Congreso, presumiendo del momento económico en el que se encuentra España. Con la vivienda por las nubes, la cesta disparada, personas que trabajan y que no se pueden permitir siquiera comprarse una prenda de ropa en las rebajas o muchísimo menos irse de vacaciones, os podéis imaginar que el contestador ha estallado en llamas. Decenas de personas contándonos cómo han cambiado sus vidas en los últimos años. Y os adelanto que no son solo jóvenes, también hay pensionistas a los que les cuesta llegar a final de mes a pesar de la revalorización de las pensiones. Una pausa y ponemos a Sánchez frente al espejo. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver, hay además un conflicto ya no generacional, familiar. Porque claro, abuelos, padres e hijos no están en el mismo barco.
vamos, mejor dicho, como nunca estuvo claro el método de revalorización de las pensiones y la llamada indexación o indiciación, que es un disparate, lo mires por donde lo mires, es verdad, no todos los pensionistas tienen buenas pensiones, no, aunque cotizaran muchos años, hay muchos que cotizaron más y como fueron bajando el número de años necesario para acabar la pensión, que eso sí me parece un disparate total, bueno, pues resulta que hay tíos que han estado cotizando 13 años y que tienen muy buena pensión y otros que han cotizado 50 años trabajando y tienen una pensión pequeña. O sea, es que también ahí introduces un elemento de distorsión porque los precios no obedecen a lo que tenía que ser. La pensión es propiedad del que la ha pagado. La famosa mochila austríaca. Eso sería la teoría. Eso es lo único que funcionó en Chile y no han querido que funcione porque le quita el poder al gobierno. O sea, si cada uno es dueño de su pensión y te vas con tu pensión, tengas lo que tengas, a la empresa que te contrate, el gobierno pierde todo el poder sobre ti. Y no han querido. Bueno, os comentaba antes de la pausa que íbamos a poner frente al espejo al presidente del Gobierno, a enseñarle la realidad del día a día de los españoles frente a ese triunfalismo que derrocha cada vez que habla de economía. Empiezo con un caso porque no solamente las pensiones, hay otros asuntos que también perjudican y entorpecen el día a día de los oyentes. Por ejemplo, Celia de Madrid, ella denuncia que por culpa de las políticas de escudo social del Gobierno ha padecido un problema de inquiocupación durante 2 años y medio. La deuda de los ocupas asciende a 20.000 euros. Por el momento apenas ha recuperado 600. Sin embargo, para Hacienda ha tenido ingresos. Estos 600 euros que ha recuperado de los 20.000 que le deben. Bueno, los oyentes, el 100% admite que hoy vive peor que hace 8 años. 70 años, un chaval estaba trabajando a lo mejor en una fábrica con su trato, tenía un Seat León, estaba alquilado o estaba a punto de comprar un piso con su pareja y de tener un hijo. Ahora tiene un patinete, si se ha independizado se ha ido a una habitación compartida en un piso y está fijo discontinuo. Vamos a ver, es que todo lo que dice Sánchez es mentira y le voy a poner un ejemplo. Mi hija trabaja de enfermera en un hospital de la Seguridad Social aquí en Zaragoza con plaza fija y yo cobro más de pensión que ella. Privándote de cosas incluso para comer, para abaratar la cesta de la compra. Bueno, ni ropa, ni esto, casi nada. Luego vacaciones, nada. Todo así. Mi hija, un trabajo de 4 horas. Mi hijo sustituyendo vacaciones y bajas en otro sitio. Y jamás tendrán una vivienda como no vivan conmigo ni para alquilar. Así que de mejor nada. Poder adquisitivo, claro que ha bajado muchísimo. Yo me pude comprar mi casa y ahora mis sobrinos para acceder o querer comprar una casa, vamos, en fin, lo tienen muy, muy, muy difícil. ¿Que la economía le va bien? Sí, claro, los socialistas, cuando abren el cajón y empieza a hacer limpieza. Después de trabajar 48 años en grandes almacenes, que te quede una pensión de 1.200 euros porque te tiene que descontar la María Jesús Montero un 8% de IRPF, si eso no lo han trabajado ni lo han cotizado todos los diputados que hay en el Congreso. Yo cobro 800 euros de jubilación y vivo peor que cuando Rajoy nos subía el 0,25%. Las cebollas han pasado de 60 céntimos a unos 60 como mínimo. La carne de 9, 10 euros a 18, 22, 24. Los bacaladitos, pescado sencillo, de 3 euros a 7. Hombre, la inflación en la comida, este hombre nos liquida. Yo quería saber si al presidente del gobierno quiere ser quien le consigue los datos económicos. Creo que van a ser los expertos en la pandemia. Sí, es verdad. Esas otras cosas se nos van olvidando. Como duele tanto que nos hayan tomado el pelo, se nos ha olvidado. El otro día, Fernando Simón, cuando nace lo de Hijos de Fruta, ¿os acordáis? Que lo presentaron para dirigir no sé qué oficina de la estafa. Hijos de fruta, no nos gusta la fruta. Bueno, pero de ahí paso a hijos de fruta. No, paso de hijos de puta, nos gusta la fruta. Pero nunca ha sido hijos de fruta. Sí, luego sí, hasta un programa de radio le llamamos Hijos de Fruta, porque empezó llevando hijos que se metían con sus madres. Ahora se ha arreglado, de viernes, que era, y decíamos, ¿y hijos de fruta? Tal, pues no, esta vez nos va Kiko Pantoja, no va. Ya, pero era así. No, pero es curioso porque, claro, cada uno viene de una biografía laboral. Claro, las biografías laborales han cambiado tanto en España.
El otro día cuando le decía al Tucán de Fene, decía que desde el 83 lo que ha cambiado España, le decía a la Nogueras. Y la Nogueras decía, ¿por qué usted? Salía el del pinganillo tal y no te enterabas de lo que contaba. El 83, tú te podías comprar una vivienda. Tú tenías derecho a una hipoteca. Tú pagabas, en 20 años pagabas la hipoteca de la vivienda. Ahora es que no te dan ni para qué. Es que ya ni pides esto, que no es pequeña cosa. En autonomía, en libertad individual, también si se quiere hasta en dignidad, cómo se percibe uno mismo. Yo pagué, recuerdo, la primera hipoteca para comprarme el primer piso en Madrid. Barcelona vivía de alquiler y menos mal. Y aún así. Pero 19,6% era el interés. Pero se pagaban. Se pagaban porque te daban el crédito y además podías ir redimiendo, como se decía antes, redimir pena, pues lo mismo, podías ir redimiendo según te iba entrando. En 2 años pagabas lo que tenías y era la forma habitual de funcionar. Ahora vas con tres países avalándote y no te dan ni para un tenedor. Y la única supervivencia, los hijos, es esperar a heredar el piso de sus padres. O sus abuelos. O sus abuelos. Sí, a ver si el abuelo, es algo dramático, porque claro, que te tengas que plantear en esa situación, pero un poco lo que comentaba antes Luis, ¿no? Primero, no te puedes plantear el irte de tu casa si no te vas en pareja. Porque iniciar una andadura en soledad o individualmente es imposible. Luego, claro, preparado para lo que te vas a encontrar, que es acabar en un nicho de mala muerte pagando un dineral que se va a llevar pues el 80 o el 85% de tu salario. Es el modelo Nueva York o Tokio. Y que te el va 80% para la casa. Luego, claro, lo que se ha organizado en España y la estructura social que estamos organizando, y es que se están retrasando todos estos plazos de una manera increíble, ¿no? Ahora mismo las personas se introducen en el mundo laboral aproximadamente con unos 30 años. Ahí es cuando empiezan a tener su cierta independencia económica. Cuando se quieren ir de casa tienen 40, 45. Claro, y de repente dicen, ahí va, pero sí, claro, ¿cómo se va a plantear a alguien tener hijos? Si además todos estos plazos se están alargando. Hay otro efecto cuando dice, ¿por qué Vox está subiendo? Aparte de la inmigración ilegal. Es que, claro, la inmigración ilegal tiene unas ayudas que están por encima del sueldo del que empieza a trabajar en España. Es que es eso también. Es un problema de toda Europa. Pero aquí no nos pasaba y ahora nos pasa. La competencia que se genera con las clases más desfavorecidas en España y que están compitiendo y son las personas que se llevan las becas, que se llevan todas las ayudas, porque la clase media-baja no cuenta para nada, la que está verdaderamente asfixiada. Entonces... Es que además lo que eran las clases medias, cuando Franco habla con Bernard Walters, que es su última entrevista así importante, siempre le dice que su gran legado es la clase media. Que cuando él llega al poder, y es verdad, no había apenas clase media, que por la República había muy poca, después de la guerra nada, y es verdad que hay una clase media robusta, que una clase media que tenía en propiedad su casa por primera vez, que tenía un negocio en propiedad, habían salido, etcétera, porque durante una década España creció al 10% anual. Es decir, en 10 años España dobló su renta, que se dice pronto. Y todo el mundo, por eso la transición fue posible, todo el mundo tenía cosas que perder. Ahora, yo siempre he dicho, un militar con astucia, un populista astuto, que vaya con la bandera de España contra el capitalismo, no nos lo quitamos de dictadura en 20 años. ¿Por qué? Porque la gente cada vez tiene menos que perder que la colección de juegos o qué. Si es que propiedad está desapareciendo, está perseguida. Sí. La gente cada vez tiene menos cosas que conservar, por eso es. Por eso los conservadores están... Bueno, y por eso no hay niños. Y hay mascotas. Y hay gente que dice, yo tengo un perro y tengo un niño y 2 perros. Hombre, al mismo nivel. Este es el problema. Y luego, claro, es verdad que mucha gente dice, bueno, pero luego es que vas por la calle y la gente, y las terrazas están llenas, y vas a los conciertos y todo el mundo está en el concierto. Bueno, es que al final... Todo el mundo que se puede pagar ese concierto. Bueno, y porque al final la gente también entra en una dinámica, Federico, en donde ¿qué vas a estar? ¿Lamentándote toda la vida y lamentándote toda tu juventud sin poder disfrutar? Pues dices, bueno, pues por lo menos si me queda esto, estoy en casa de mis padres de prestado, pues por lo menos me lo gasto en... me doy
una alegría para el cuerpo. Hay un porcentaje, que no sé cuál es, no me lo voy a inventar, de gente que sí que tiene un nivel adquisitivo que se lo puede permitir y que es suficiente para llenar los teatros y las y que no se plantea, de los barrios pero Luis, porque ya no se plantea comprar el Claro, piso. y porque desde la pandemia ha cambiado mucho el concepto de ocio y la instantaneidad, ¿no? de ese disfrute, ¿no? Hablábamos antes de los niños. Los hijos, y no digamos los nietos, los que hay, que no son muchos, pero hay que ver el culto al bebé en España. Es un culto idolátrico, pero aceptable. ¿Y qué pasa? Que ahora llega el nuevo curso. Y llegan los niños porque se encargan en unos meses determinados y vienen al mundo en otros. Eso es ley de vida. Y en el Corte Inglés está en marcha la Feria del Bebé. ¡Ah, qué bonito! Vamos a la Feria del Bebé. Vamos a contaros algo muy interesante para todos los que vais a ser... Vamos a contaros algo muy interesante para todos los que vais a ser mamás o papás dentro de poco y para aquellos que ya lo estáis disfrutando. Ya ha empezado la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 12 de octubre tenéis todo lo que vais a necesitar para vuestro bebé de las mejores marcas, con un 15% de regalo en puericultura, carrocería, textil, hogar bebé, juguetería de primera infancia, en parafarmacia bebé, para utilizarlo en próximas compras superiores a 40 euros. En vuestro centro comercial os van a informar al detalle con una atención personalizada de todos los productos que vais a necesitar. Carritos, sillas de auto, sillas de paseo, cunas, biberones y muchas más cosas para las primeras etapas de vuestro bebé. Además, por cada compra superior a 30 euros, participarás en un sorteo diario de productos de las mejores marcas. Tienes toda la información disponible en tu tienda web y app. Hasta el 12 de octubre, Feria del Bebé en el Corte Inglés. No os la perdáis, todo con un 15% de regalo en las mejores marcas y productos. Lo mejor para tu bebé y lo mejor para ti. Es la mañana. Es radio. Bueno, a ver, últimas novedades en el mundo de Yupi, porque hay quien vive en el mundo de Yupi. Bueno, pues la noticia de esta mañana es esa orden del fiscal general del Estado para investigar a Israel por genocidio y otros delitos de lesa humanidad. El gobierno, claro, ya se apoya en esta orden de Álvaro García Ortiz para acorralar al Partido Popular. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. Sí, el gobierno se aferra al conflicto en Gaza para desviar la atención de la corrupción y sus tensiones al separatismo el día en el que el expresidente Zapatero ejerce de mediador con el fugado Puigdemont en Suiza. Moncloa utiliza a Israel como coartada para atacar al Partido Popular. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero. No sorprende a nadie la declaración de ayer del expresidente Aznar diciendo que si Israel pierde, el mundo se pondría al borde de la derrota. Esta es la catadura moral de quien metió a nuestro país en una guerra ilegal con la excusa de unas armas de destrucción masiva que nunca llegaron a demostrarse. Además, el Gobierno acaba de confirmar que el Real Decreto Ley para el embargo de armas a Israel irá en el próximo Consejo de Ministros una vez resueltos los trámites aduaneros. Hay que recordar que a la Primera Guerra del Golfo fuimos con soldados de reemplazo y con Marta Sánchez cantando Soldados del Amor en las dos fragatas que naufragaron a la altura de las aguas territoriales de Egipto. Estuvo a punto de naufragar el ministro de Defensa en un... Narcís Serra. Porque se empeñó, es pies planos, entonces se empeñó en subir por la escala esta de cuerda. Y claro, trastabilló a punto de ahogarse el que iba a ser sucesor de Felipe ahí sí González, tienes los pies planos, no puedes escalar. Es que primero es zangolotino, aparte de pies planos es zombie. No, pero es que además ahí hay un problema. El barco se mueve. Aunque esté anclado, el barco se mueve. Se mueve la tal. Tú no estás seguro porque no subes nunca por esas escalas de cuerda. Y además en Soldados del Amor y Marta Sánchez en el horizonte, no llegó ninguna de las dos fragatas. Una porque casi muere el ministro de Defensa y otra porque se paró, se estropeó y no pudo hacer un nudo más la otra fragata. Pero nos mandó con reclutas. Bueno, más asuntos. Hoy Zapatero, ya lo sabéis, vuelve a peregrinar hasta Suiza para reunirse con Puigdemont. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dicho que lo hace fundamentalmente para pedirle el apoyo a los presupuestos. Que muchos... O sea, que necesita un delincuente que ya está perseguido como parte de los soles, a otro delincuente que está perseguido por el Tribunal Supremo, ellos negocian los presupuestos. Ahí hay una clave que se nos está escapando, ¿eh? O sea, ¿por qué de repente lo más llamativo de la sesión de control de ayer para mí fue el tono absolutamente mendicante de Sánchez cuando Nogueras le... Sí, era la dominatrix y el esclavo. Y de repente, y la vocecita. ¿Qué temen de Junts para que de repente se activen y que cualquier declaración así provocativa provoque una expedición expresa a Suiza? Es que han dicho que no se fían de él
Entonces, como ya nadie se puede fiar, el último que mandó fue a Cerdán, ¿os acordáis? Pues ahora el Cerdán es Zapatero. Pero no se fían de él y ya a él continuamente le mandan para asustarlo mensajes. Imagínate que se encampanara Puigdemont y que dijera no te voy a aprobar nada. ¿Y qué? Pero si ya nos ha dicho Sánchez que no le importan los presupuestos y que no le importa el Parlamento y no le importa nada, ¿por qué de repente sobreactúa de esa manera tan babosa, iba a decir? Pero imagínate que la Unión del Pueblo Navarro propone una moción de confianza. Que pide una moción de confianza o de rechazo, lo que quieras. No la puede proponer. La moción de confianza solo la puede plantear el presidente del gobierno. No, me refiero a... llámale como quieras, es decir, una votación puramente política que no se refiera a un proyecto de ley, sino de confianza en el gobierno. Y va a Junts y dice, la propuesta de Unión del Pueblo Navarro nos parece razonable, los catalanes, ellos siempre son todos los catalanes, nos sentimos agraviados, resulta que nos habían dicho que íbamos a poder hablar en catalán en Cádiz y ahora nos escupen, de ninguna manera vamos a aguantar más a este gobierno, no vamos a tapar la corrupción de este señor. Y pues que ahí yo creo que sí que convoca elecciones. ¿Por qué? Como, hombre, pues sí, ¿qué? Porque entonces ya puede cerrar el Parlamento, es verdad que podría. Pero si por la vía de derechos que este es un teatrero, lo que montan ahora con el fiscal este corrupto, con la exfiscal corrupta, etcétera, es puro teatro. Él vive en la representación. Sí, pero porque eso le viene bien. Pero que decirte que de repente Junts le diga hasta aquí hemos llegado. ¿Has visto las últimas encuestas del barómetro este de la Generalidad? Sí, señor. Se está perdiendo el 50% del electorado. Para la tipa esta, la Oriols, que dice lo que pensaba la señora Ferrusola de Pujol, y sobre todo que ellos, o sea, los de Junts, sienten que es que este tren les ha llevado a ningún sitio. Yo creo que lo único que podría hacer Junts, a lo mejor me equivoco, y no sé si van por ahí los tiros y el miedo y este viaje express de Zapatero a Suiza, es que Junts les haya dicho, si se presenta una moción de censura, yo la apoyo. Bueno, porque les interesa. Eso es verdad, lo que tú estás contando del declive de Junts respecto de Oriols, que es dramático, está despertando un debate interno, según leo en los medios de comunicación dentro de Junts, diciendo hay que convocar antes de que nos coman la tostada del todo. Exactamente, es que a este paso han perdido el 50%, pueden perder el 70% de los votos. Y Esquerra perdiendo también. Bueno, a esta hora también estamos pendientes de la Asamblea de Madrid, pleno de control al gobierno, una sesión que va a votar la propuesta de Vox para prohibir el velo islámico. Asamblea, Carmen Arracé. En las aulas. En las aulas, efectivamente. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues primer pleno después del debate del estado de la región y de la suspensión de la última etapa de la vuelta por las protestas a favor de Gaza. Comenzaba interviniendo la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, que hoy trae a la Cámara una proposición para prohibir el velo en las escuelas, ya que considera que su proliferación es una muestra evidente de la islamización de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ha comenzado preguntando por los menores inmigrantes no acompañados y la violación que presuntamente cometió uno de ellos acogido en un centro de Hortaleza. Ayuso le ha respondido señalando como responsable del control y seguridad de ellos a la delegación del Gobierno. ¿Cuántos Mohamed Rifai hay en Madrid? ¿A cuántos Mohamed Rifai está obligando usted a mantener a los madrileños con sus impuestos? ¿Cuántas niñas tienen que ser violadas por más Mohamed Rifais para que ustedes reaccionen de una vez? Responda, presidenta, ¿por qué usted se negó a hacerle la prueba de edad a Mohamed Rifai como le exigimos hace unos meses desde Vox? Mire, las pruebas de edad las solicita la Fiscalía de Menores. Nosotros no tenemos competencias para seguirles cuando están fuera de estos centros, ni tampoco les podemos encerrar. Esto es potestad de la policía, por tanto, de la delegación de gobierno. No tenemos competencias en materias de seguridad, se lo digo una y otra vez. Yo sé que a ustedes cada vez la Constitución les importa menos, pero esto es lo que hay. Y es lo que ustedes incluso defendían cuando gobernaban con el Partido Popular. Sin duda, un acalorado debate el de este jueves, en el que va a salir a reducir también la denuncia que han hecho algunos centros escolares madrileños acusando a la Consejería de Educación de prohibirles poner banderas de Palestina y mensajes de apoyo a Gaza en sus colegios, algo que Isabel Díaz Ayuso desmintió ayer, pero que seguro le va a generar fuertes críticas de la oposición hoy. De hecho, en el pleno, Mar Espinar, la portavoz del PSOE, ya ha realizado su propia performance, saliendo con una bandera palestina. Bueno, yo creo que tenían que salir con burka, porque dado que Hamás no es más que una franquicia de Irán, que salgan con burka y que ahorquen a un par de homosexuales de su partido, que es lo que hace Irán, y por tanto Hamás.
¿Ya puestos? Y un último apunte que habrá que estar pendiente. Ya ha llegado a los juzgados de Barcelona el hijo de Negreira para declarar como imputado por este escándalo, y hoy también van a declarar la esposa de Negreira y los expresidentes del FC Barcelona, Bartomeu y Sandro Rosell. Así y no declara Tebas, que es el que mantiene ese tinglao, y ahora Louzón, que es el Rajoy de la Federación, o el Sorallo. ¿Para qué han puesto a ese tío? Para tapar a Tebas. Al menos como investigado no. Hay que recordar que se investiga el pago durante casi 20 años de más de 7 millones de euros al número 2 del CTA. Y hay que recordar que esta semana, en la infame burocracia corrupta de los Negreiras, han dicho que en Hausen no había ningún delito, pero que habrá castigo, para demostrar quién manda, los Negreira. Salió una tía y dice, una tía, digo tía porque eso no era una señora, eso es una tía, y no entro en detalles biométricos. Dice, bueno, es que esos son zonas de gris. ¿Zona gris? Aquí el único gris serio que ha habido era la policía de Franco. ¿Cómo que zona gris? O es penalti o no es penalti. No es, dice, interpretable. No, interpretable no. El reglamento dice, ¿es penalti o no es penalti? No, no es penalti. Entonces no es penalti. ¿Era falta? ¿Era tarjeta roja? No. ¿Qué ha dicho? No, no era tarjeta roja. Así que yo castigo la tarjeta roja, que nunca debió ser. Métanse las tarjetas donde yo les diga, que lo van a disfrutar. ¡Qué gentuza! Es que me encocora. Vamos a ver, Isabel González. Muy buenos días. Nunca un libro, después del Werther de Goethe, que provocó una catarata de suicidios, ha provocado tanto como el de Mar. Como la biografía novelada, además. Un libro tampoco leído, por otra parte. Porque Sí, poco leído, pero suficiente. ¿Poco leído por quién? Porque no se está vendiendo mucho. Bueno, ni falta. Yo me lo he leído, ¿eh? Bueno, tú sí, porque es tu obligación. Yo porque me ha provocado. Tú porque te dedicas a eso, Federico, porque lo lee todo. Sí, pero... Bueno, por cierto, ya le he dicho, ya le ha llegado el mensaje a Mar de que nos hemos leído su biografía novelada, y ahora vamos a contar en la crónica rosa su reacción, no reacción por otro lado, a lo que ocurrió anoche, que es el día de la infamia, podemos decir. Este es episodio... el día de la bofetada con el dorso. Este episodio en el mundo del corazón marca un antes y un después. Eso me interesa, porque yo había estado en la previa, que es el enfado entre hijo y madre, que tenían por contrato que coincidir en el programa. Lo que pasa es que no sé lo que pasó en el programa. Uy, cuéntale, han pasado varias cosas. Mucho más. Quiero decir, en cuanto a madre e hijo, que sepamos si se llevan bien o se llevan mal. Lo que ha pasado es que anoche... No, es que con lo que vas a contarle, claro que ha pasado. Es que la confirmación de lo que puede estar pasando tuvo lugar anoche en el Jimmy's, que es esa discoteca en La Habana de toda la vida, ubicado en otro emplazamiento, que por cierto además dirige Tito Pajares, regenta Tito Pajares, que a su vez es el marido de Sofía Mazagatos, enemiga, archienemiga en el pasado y en el presente de Mar Flores. ¿Qué ocurrió? Que llegó Terelu a celebrar su cumpleaños, 60 primaveras, y allá que posó con Carlo Constancia Padre a su derecha. Toda una declaración de intenciones, guerra en el que libro se que no has leído, hoy. ya te lo resumo yo. Lo que dice es que... por eso te lo resumo como amigo y casi hermano. O sea, esta cuenta Mar, que se casó primero con un italiano, Carlo Constancia, muy chulo, que era un maltratador. Entonces cuenta que la maltrataba, ella iba a la policía, no le hacían caso y tal y cual. Y llega Terelu, que es consuegra, o sea, porque el hijo de Mar, con este pájaro, que sus 3 hijos han sido condenados, el mayor por estafa y los otros 2 por homicidio, por intento de homicidio. Uno conducía la moto, tú ibas detrás con un machete, y fueron a cortarle la cabeza a un señor por una historia de drogas. Bendito, y le cortaron, se apartó y le cortaron la pierna, le rebanaron el muslo. Los acaban de condenar y están en la cárcel en Italia. Hombre, siempre es una garantía tener unos cuñados así, que puedes echar mano de ellos para una Depende, venganza, ¿no? Y si al revés echan mano a alguien para acabar contigo. No, pero la historia es que cuando están en esa cosa de concurso tal y cual, que de pronto ve la madre que su hijo está con su padre el maltratador, a quien pone verde en sus memorias, que cuenta que secuestró varios años a ese hijo, y el hijo aparece con Terelu, su consuegra, con el padre maltratador, como en plan de guerra. ¿Y ahora qué hace Mar? Hombre, si lo cuentas así, no tengo más remedio que darte la razón. Pero a mí lo que me cuesta, no he leído el libro, no lo pienso leer, pero por lo que van contando mis espías paraguayos es que en el libro empieza a hablar de su hijo en términos manifiestamente mejorables. Claro, que una madre ponga a parir al hijo y saque todos los trapos sucios. Que pone a parir es al padre al que le llama. Y al hijo no cuenta sus adicciones y sus desvaríos. Pero hombre, si le tuvo que pagar la desintoxicación. Pero fíjate que es más un acercamiento a él o un intento de acercamiento que
que todo lo contrario, pero desde lo de anoche realmente ya me parece que esa posibilidad... Una madre siempre perdona, por otro lado, quitando a 2 o 3 del panorama rosa que no quiere saber nada de sus criaturas. Y así le ahorro 5 páginas más, pero... cosa que cuenta de su hijo. El padre se lo lleva, desaparece el niño, y 5 años después, gracias a Lequio y a otros contactos, consigue recuperarlo. Y entonces el niño, que por fin viene a su casa, en esos años que han pasado, es un adolescente lleno de tatuajes, que no se parece en nada al niño que perdió, que tiene que entrar en la desintoxicación porque es ya adicto a no sé cuántas sustancias, pero que ya el puro aspecto tatuado es como si viniera de la cárcel, a donde fue, por delito de estafa. Entonces, claro, ella lo cuenta como que ahora ya se ha recuperado, es bueno, ya la quiere, ya ella siempre es una madre, y va y te hace lo de ayer. Esto, Luis, esto tiene un arreglo difícil. No tiene vamos arreglo, a la tarea. No tiene arreglo. Vamos allá. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.